lo que vamos a hacer es ver, en este caso nos dice hallar la serie de los n primeros términos. Por ejemplo, nos dice acá, si n es igual a 5, noten ustedes que no tenemos que generar en este caso 5 términos, no, sino que debe generar y desplegar toda esta secuencia lógica de números. Entonces ahí es donde ustedes se tienen que preguntar qué es lo que sucede, cómo obtener toda esa secuencia, qué es lo que podemos ver acá, qué pueden apreciar. Que crece y decrece cada 5 dígitos, del 1 al 5, del 5 al 1, y así. Sí, efectivamente, esta primera parte sucede eso. Eso es lo que podemos ver acá. Antes hagamos un análisis. Recuerden que el dato de entrada es n. Vamos a generar la serie, como les decía, en una variable s o cualquier otra variable. Aquí lo que mencionó, tenemos en este caso, si n es igual a 5, como dice acá, lo que hace es generar esos 5 primeros términos, luego nuevamente decrecen esos 5 primeros términos. Eso sería cuando el contador i es igual a 1. Eso podríamos notar acá. ¿Qué sucede luego? Nuevamente empieza en 1, pero esta vez solamente va hasta 4 y luego de 4 hasta 1. Eso podríamos ver nosotros que se va a realizar en el proceso 2. Ahora acá nuevamente empieza en 1, pero ahora solo va hasta 3 y luego recorre de 3 hasta 1. Podríamos decir que eso se va a hacer en el proceso 3. Y acá nuevamente de 1, 2, 2, 1. Es en el proceso 4. Y finalmente, cuando i es igual a 5, solamente hace dos procesos, perdón, pero imprime solamente el 1. Entonces, de esa forma ya se puede apreciar mucho mejor este diagrama, esta serie, perdón. Entonces, esa es la secuencia lógica que deberíamos hacer nosotros para n igual a 5, como pueden ver. No es desplegar 5 términos, sino que toda esta secuencia. Por ejemplo, si n fuera, por ejemplo, 3, deberíamos hacer esto, ¿sí? Si n fuera 3, debería desplegar esto. Si n fuera 4, debería desplegar todo esto de aquí para adelante. Como n es igual a 5, tiene que generar todo esto. Si n fuera 6, por ejemplo, aquí estaría del 1 al 6 y del 6 al 1 por delante. Entonces, eso es lo que tenemos que notar. ¿Qué secuencia lógica hay? Muy bien, ya hemos notado qué es lo que sucede. Ahora nos vamos a concentrar solamente en esta partecita, porque luego lo demás es en función de lo que sucede acá. Entonces, vamos a notar solamente esta primera parte. Antes, recuerden que este es un ciclo que vamos a usar desde 1 hasta n para generar esos términos. Eso tenemos que tener claro. Ahora concentrémonos en esta primera parte, como les decía. Noten ustedes que empieza en 1 y va hasta 5, luego de 5 hasta 1. Este 5, recuerden que lo está sacando por el valor de n. No siempre va a ser 5, sino que va a depender de ese valor de n. Si n es igual a 7, por ejemplo, deberíamos hacer de 1 hasta 7, de 7 hasta 1. Entonces está en función de el valor de n. Bien, pero ¿qué sucede? Aquí es una secuencia lógica de números naturales que va creciendo de uno en uno, no hay ningún problema, lo hemos visto en series anteriores, ya sabemos cómo generar esta primera parte. Directamente lo podríamos hacer con el contador como lo habíamos hecho. Me refiero a que, por ejemplo, vamos a tener que usar un ciclo, que ya no podemos usar la variable i, y en este caso no vamos a usar la variable n. Vamos a usar una variable a, por ejemplo. ¿Y por qué A? Porque recuerden que ese valor de A, la primera vez es el valor de n, lógicamente, pero luego A ya no puede ser ese valor de n, sino que tiene que ser 4, luego tiene que ser 3, y luego 2, y luego 1. Entonces, lo estoy almacenando en la variable A. ¿A quién? Al valor de n. Entonces, eso es lo que yo voy a anotar acá, más adelante. Esto es lo que tenemos que ver acá, que va a haber un ciclo J que va a empezar en 1 y va a ir hasta esa variable A. En este caso es 5. Luego, ¿qué sucede? Empieza otro ciclo J que empieza en esa variable A, que es 5 para este caso, y va hasta 1. Eso es lo que yo estoy mencionando acá. Empieza en A y va hasta 1. Aquí que decía, empieza en 1 y va hasta el valor de A. Eso es lo que se puede ver aquí con números y aquí lo estamos haciendo ya en forma de ciclo par. Pero ¿qué sucede acá? Que el paso ya no es incremento de más uno, lo que les decía. Aquí recuerden que el ciclo para va aumentando automáticamente a esta variable j más uno, más uno, más uno, ¿cierto? Es decir, aquí le suma más uno, más uno, más uno. Pero aquí sucede lo contrario, hay que reducirlo. Si bien es cierto, empieza en esta variable a, que es 5, pero la siguiente vez quiero que genere 4, luego 3, luego 2, 1. Eso lo puedo hacer ya cambiando esto, el paso. El paso no lo anotamos nosotros cuando el incremento es más uno, entonces se supone que va a incrementar más uno. Por eso es que no lo anotamos normalmente nosotros. Aquí tampoco. Pero ya cuando queremos controlar ese paso, que ya no sea más uno, sino puede ser cualquier otro valor que nosotros le indiquemos acá,
tenemos que escribirlo de esta manera. Paso menos 1. Entonces, de esa forma se hace muy fácil ya este diagrama de flujo. Decimos en qué variable queremos que empiece y dónde queremos que termine. Y esto le va a ir restando menos 1 a esta variable j. Como pueden ver, empieza en 5, pero la siguiente vez va a ser menos 1, se va a hacer 4. Menos 1, 3. Menos 1, 2. Menos 1, 1. De esa forma prácticamente ya estamos nosotros viendo que vamos a necesitar un ciclo j que empiece en 1 hasta a, que genere esta primera parte, y otro ciclo que empiece en a y vaya hasta 1 con un paso de menos 1 para generar esta siguiente parte. Ahora aquí lo que pueden ver es lo siguiente. ¿Qué pueden ver acá? ¿Qué es lo que vamos a mostrar a cada instante? ¿En qué variable está ese número que queremos mostrar a cada instante en esto de acá? ¿Qué es lo que vamos a mostrar a cada instante? ¿Es la variable j, es la variable a o la variable n? ¿Qué dicen ustedes? La A. La variable a. J. ¿Qué dicen los demás? ¿J? Ahí dice Veamos. J igual en los dos. J igual a 1. Recuerden que este contador J va a empezar en 1 y luego va a incrementar más 2, o perdón, más 1, se va a hacer 2, luego 3, luego 4 y 5. Lo que vamos a mostrar a cada instante va a ser la variable J. En este primer ciclo, J empieza en 1 y va a ir hasta 5, como pueden ver. Aquí están esos valores. Efectivamente se ven acá. En este segundo ciclo dice que J empieza en A, es decir, 5, y va a ir hasta 1 reduciendo en menos 1. Y efectivamente están ahí los valores de J. Entonces a cada momento vamos a mostrar J. Muy bien, no hay problema en esta primera parte, pero en esta segunda, ¿cómo vamos a hacer que ahora vaya hasta 4 simplemente y empiece en 4 y hasta 1? Por eso es que yo utilicé esta variable A, porque n está haciendo el control de toda esta secuencia lógica que quiero hacer. Entonces no puedo usar esa variable n, porque si lo reduzco el valor de a, o perdón, de n a 4, la serie generaría hasta acá, digamos. Entonces no me sirve eso. Por eso es que yo usé esta variable a para decir que su valor inicial va a ser n. Efectivamente, tiene que ir la primera vez hasta el valor de n, en este caso 5. Pero, ¿qué sucede luego? Tiene que ir hasta 4. Entonces, ¿qué tendría que hacerle a esta variable a? ¿Qué debería hacerle? Porque si no le hago nada, imagínense que en el siguiente proceso de i igual a 2, otra vez va a generar de 1 hasta 5 y de 5 hasta 1. Y aquí también, de 1 hasta 5 y 5 hasta 1. Y así. N menos 1. Sí, podríamos hacer con n, como les decía, pero al modificar n-1 va a afectar este ciclo. Por eso es que yo estoy guardando este valor de a, o perdón, de n en a. Entonces, como ese valor ya está en a, lo que voy a decir es que a cada rato se muestra j, lógicamente, pero lo que voy a J decir menos es 1. que a va a ser menos 1 para la siguiente vuelta. Entonces, quiere decir que si hacemos a menos 1, entonces ya va a ser 4, recuerden, porque si n era 5, 5 menos 1 se va a hacer 4. Entonces, este ciclo va a ir desde 1 hasta 4. Va a empezar en 4, va a ir hasta 1 y así sucesivamente. En otras palabras, vamos a generar esto. Noten ustedes que este ciclo sigue funcionando para este segundo término, porque está en función de la variable a. Y a yo lo estoy recortando acá con este proceso, una vez que ha generado este primer término. Para la siguiente vuelta, entonces ya no va a ser 4, va a ser a menos 1, se va a hacer 3. Entonces va a ser hasta 3, 3, 1. Y así lo voy a ir recortando con este proceso de a. Entonces, eso es lo que vamos a ordenarlo ya en un diagrama de flujo. Prácticamente tenemos 3 ciclos nada más, porque esto simplemente es ya siguiente paso para estos 2 ciclos. Tenemos 3 ciclos, entonces tenemos que acomodar esto. Valor inicial, lógicamente, va a ir arriba. Esto va a tener que estar dentro de este ciclo y dentro de este ciclo. Y esta reducción es donde deberíamos analizar dónde lo vamos a poner. Empecemos, diagrama de flujo, ya saben que empezamos con inicio, leer n. Valor inicial, les decía que A va a almacenar ese valor de N. Muy bien, el ciclo que controla la serie, esto es un clásico, siempre ya lo hemos visto esto. Aquí está la primera secuencia. Recuerden que esto va a obtener los primeros términos de forma ascendente, de 1 hasta 5 para el primer caso. Ya habíamos visto cómo se obtiene este ciclo, que habíamos dicho que a cada momento se muestra J. Entonces, su función de este primer ciclo es generar esos valores de J, desde 1 hasta 5 la primera vez. Entonces, desde 1 hasta 5 ya lo estamos obteniendo aquí, en este ciclo, de 1 hasta 5. ¿Qué hacemos ahora? Nos faltaría la siguiente parte que sería desde 5 hasta 1.
Habíamos mencionado anteriormente que lo vamos a hacer con este signo. J igual a hasta 1 con un paso de menos 1. ¿Qué vamos a hacer aquí? Mostrar también a cada rato J. La primera vez es 5, luego 4, luego 3, luego 2, luego 1. ¿Qué sucede cuando termina todo esto? Noten ustedes que ya hemos generado de forma ascendente y descendente. Deberíamos generar ya el siguiente término de forma ascendente y descendente, pero ya no hasta 5, sino hasta 4. Entonces ahí yo me doy cuenta que aquí tengo que reducirle. Una vez que ya he generado el primer término ascendente y descendente, entonces es acá donde ya tengo que reducir la variable a. Recuerden que a está controlando esos dos ciclos, ascendente y descendente. Coloco entonces, para la siguiente vuelta, a ya no va a ser 5, sino va a ser a menos 1, es decir, 4. Y ahí ya puedo sacar recién el siguiente valor de i, y entonces esto va a ser hasta 1 hasta 4, esto va a ser de 4 hasta 1. Termina de hacer eso, saca el siguiente valor, en este caso de a, que va a ser 3, entonces esto va a ser de 1 a 3, 3 a 1. Esto se va a hacer 2, entonces esto va a ser de 2 hasta, de 1 hasta 2, de 2 hasta 1. Entonces esto se va a volver 1, ¿y qué va a hacer esto? Va a ser de 1 hasta 1, es decir, un término nada más. Y acá, de 1 hasta 1 también, un término. Y aquí se va a hacer 0. Y ya no va a poder ingresar porque efectivamente ya hemos realizado 5 vueltas. Y ahí se va a terminar. Fin en este caso. La prueba de escritorio deberíamos hacer, imagínense cuántos términos son. A ver, son 10 más 8 más 6 más 4 más 1. Es demasiado. Noten ustedes que aquí ya uno se da cuenta que está funcionando efectivamente. Lo que vamos a hacer es una prueba de escritorio. Aquí, perdón, es para n igual a 5. N igual a 5, esto lo vamos a cambiar. Pero noten ustedes que no voy a hacerlo todo completo, sino voy a hacer hasta donde me alcance, ¿sí? Leemos n es 5. Dice. ¿Qué dice acá? A es igual a n. Entonces, anotamos a es igual a 5. Igual a 1, dice. Esto va a controlar cuántos términos va a ser aquí, es decir, cuántos en este caso subtérminos, vamos a llamarlo así de esta forma. Hay 5, les mencionaba. Entonces, i vale 1. ¿Qué vamos a hacer cuando i vale 1? Va a empezar un ciclo ascendente que va desde 1 hasta a, en este caso desde 1 hasta 5, porque a vale 5. Entonces, cuando j valga 1, ¿qué dice acá? Imprimir ese valor de j. Entonces, ya estoy imprimiendo el primer término. Como pueden ver, es 1. Está bien. Ahora, ¿qué dice? Sacar el siguiente valor de j e imprimir j. ¿Cuánto es el siguiente valor de j? Va a ser 2. Y lo que les decía, esto va a ser repeticiones hasta llegar a la variable de a, es decir, hasta 5. Esos 5 términos ya se están mostrando ya. Noten ustedes que aquí no ha variado la variable i, sigue siendo 1. Aquí solamente está funcionando el ciclo j. Ya tenemos estos 5 primeros términos. Entonces, se terminó esto, ya llegó a 5 hasta a. ¿Qué dice acá? Empieza el ciclo. Va a empezar en 5 y se va a cortar cuando llegue en 1. ¿Quién? El valor de j. Esto va a ir reduciendo, dice acá. Entonces, el primer valor de j, ¿cuánto es? Es el valor de a, dice, es decir, 5. Colocamos 5. ¿Qué dice acá? Mostrar. Entonces, ahora, ¿qué va a sacar acá? Va a sacar el menos 4. El 4, luego el 3, 2, 1. Es decir, todo esto. Ya tenemos entonces el ascendente y el descendente, como les mencionaba. Ahora, aquí está el paso muy importante. A menos 1, dice. Si yo no modifico este valor de a, cuando i sea 2, nuevamente va a querer generar todo esto. Pero al poner este proceso de a, yo estoy reduciendo entonces ese valor. Va a ser 4. Con eso estoy controlando ambos ciclos, como les decía. Entonces ya, saca el siguiente valor de i, va a ser, dice, el segundo término que agrupa todo este conjunto desde 1 hasta 4, de 4 hasta 1. ¿Qué va a hacer? Va a empezar otra vez j desde 1 hasta a. Dice. En este caso a vale 4, es decir, va a generar estos primeros 4. Va a venir al ciclo descendente, va a empezar en 4, como indica acá, y va a terminar en 1. Aquí estaría 4, 3, 2, 1. Eso ya no hay para anotarlo. Y luego, ¿qué va a suceder con A? Se va a volver 3, es decir, en el siguiente valor ya sería 3 acá. Esto va a generar de 1 a 3, 3 a 1. Esto se va a hacer 2. Y así, como les mencioné, va a llegar a generar esto de acá, 1, 1. El pseudocódigo ya simplemente es anotar todas las variables n, a, i y j como enteros, leer n, a igual a n. El principal ciclo que controla todo el proceso es i igual a 1 hasta n. Este es el ciclo para la impresión de variables ascendente, en este caso j igual a 1 hasta a, como dice acá. Imprimir j, fin para, porque eso es lo que vemos acá. Inicia un nuevo ciclo para j igual a hasta 1, y aquí se le anota el paso, como les decía.
paso menos 1, es decir, que va a ir reduciendo este valor de A cada rato, en cada vuelta, menos 1, menos 1, menos 1, hasta llegar a 1. Se imprime J, no se olviden, fin para, y el proceso de A menos 1. Y ahí termina. Aquí este paso menos 1, como les mencionaba, no hace falta anotarlo acá cuando el incremento es más 1 de estas variables, porque es automático. Pero cuando ya queremos cambiar el paso, es decir, que ya no sea más 1, sino cualquier otro paso, puede ser más 2, más 3, menos 1, menos 5, más 100, menos 100, por ejemplo. Lo que ustedes necesiten lo pueden controlar con esto. Y de esa forma